Pues mi inicio, yo lo cuento desde una experiencia que tuve ya, digamos, de cerca. Mi padre influenció mucho en ello porque siempre nos acercó al teatro, nos llevaba de niños a todos los hermanos, pero él también como pinta, hizo para una compañía independiente de teatro una escenografía, una escenografía para una producción propia de esa compañía. Y pues a mí me había llamado mucho la atención el tema del teatro. Y cuando vende la escenografía, yo veo al director y le digo, oye, ¿no quieres alguien que te ayude? Así como en lo que sea. Sí. Entonces le pareció como gracioso, como curioso. Esto fue como a los 14 años. Y me dijo, sí, si quieres, vente. Entonces me citó en el Teatro Ismael Rodríguez, que está en Chapultepec, que pertenecía al ISSSTE, y me dio trabajo de tramoya. Entonces yo movía la escenografía de los actos, de las producciones. Tenían más o menos 3 o 4 producciones, una de teatro infantil, una como de teatro serio y otra más, a la cual vendían las funciones a escuelas. Pero a mí lo realmente interesante de ahí, de esa experiencia, fue como el estar en el Paso de Gato y poder ver desde ahí el universo de los actores en camerinos, cómo salían, atravesaban las piernas y se convertían en otros, ¿no? O sea, como que yo lo veía así, como se convertían en otros de una forma tan rápida, y después yo podía ver al público, las butacas, y veía las reacciones. Por lo tanto, yo veía así de arriba todo el fenómeno, ¿no? Desde Claro. camerinos, escenario y la reacción del público. Y eso me enamoró. O sea, cuento como mi primer, como enamoramiento ya de estar dentro del teatro, eso. Y ya después, como vi mucho, mucho teatro, dije, bueno, ¿qué se sentirá hacerlo, no? Y empecé a hacerlo. Y con esta compañía seguía trabajando. Un día faltó un actor y la producción era Rojo Amanecer, la adaptación teatral de Rojo Amanecer. Y me Mm. dijeron, pues, ¿quién? Le digo, pues yo, porque la he visto muchas veces, ¿no? Y me aventé, como que me aventé al ruedo, un personaje pequeño, pero pues, o sea, inesperado, ¿no? Porque faltó el actor. Bueno, ya después fueron decisiones como que fui reafirmando porque no sabía si dedicarme a eso profesionalmente. Sí, no, por ahí estuve estudiando yo en el Politécnico, otra cosa, y hasta que me decidí, o sea, que sí, dije, sí, lo quiero hacer de manera profesional. Yo empecé tal vez un poquito tarde, como muchos de algunos de nuestros colegas. Yo empecé como a los que tendría 19, 20 años. Estaba estudiando diseño industrial y por alguna razón un amigo me invitó a que fuera a ver un taller de teatro en el cual él participaba, en lo que antes era el CREA, en la Ciudad de México. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hace este grupo? Porque me parecía algo que yo nunca había visto. De hecho, antes no había visto mucho teatro, creo que solo lo que nos encargaban en las escuelas y nada más. Entonces, ver lo que hay atrás, antes de ver una puesta en escena, lo que hay en esa preparación, pues me maravilló, pero al mismo tiempo me intrigaba y al mismo tiempo me intimidaba, porque de por sí yo no soy muy sociable y en ese tiempo era mucho menos. Entonces yo me sentía como incapaz de poder hacer algo así. Hasta que yo seguí yendo a ver esos talleres justo por esa atracción que no me explicaba por qué me gustaba de eso. Y bueno, porque ahí también pues empecé un poquito como a socializar con el grupo, no les importaba que yo estuviera ahí de metiche, al final nos íbamos a tomar un café, a platicar, yo qué sé. eh, y un día me acuerdo que ellos estaban ensayando una obra de
escrita también por el director, que ahora también dirige una compañía independiente en Tlalmanalco, David Ricardo, que era, bueno, la obra era Oro Verde, pero ellos estaban ensayando otra cosa, en ese tiempo todavía en el CREA, y faltó uno de sus actores. Y entonces me pidieron a mí que por favor hiciera esa parte porque pues si no, no se podía correr la obra. Era una parte en realidad muy pequeña, creo que era un texto de Emilio Carballido y era un policía, si no mal recuerdo, que entraba a una habitación donde había un conflicto y irrumpía en esa situación, decía algo y se volvía a salir. Era cuestión de pocos minutos lo que estaba en escena. Pues yo estaba renuente a hacerlo, porque decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo nunca he actuado, además me da una pena tremenda, voy a ser ridículo, ¿no? Pero bueno, ante la insistencia de todo el grupo, que ya me había relacionado de algún modo con ellos, pues dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Pues sí, mientras empezó toda la obra, pues yo me fui aprendiendo un poquito los textos y cuál no es mi sorpresa que pues la mayoría de los textos eran groserías. Y yo en ese tiempo una grosería era impensable poder decirla. Vengo de una educación absolutamente costumbrista, tradicional, de mucho respeto, en fin, ¿no? Un tanto religiosa incluso. Y entonces decir una grosería para mí era tremendo. Yo decía, pero pues ya no les puedo decir que no, ya empezó la obra, ni modo de interrumpirla, ¿qué hago? Y así iba pasando el tiempo, iba viendo que se acercaba el momento en que yo tenía que interrumpir en la escena como me la habían marcado. Y total, llegó el momento, tomé aires, entré y dije el texto como mejor me salió y me salí despavorido. Lo que noté es que cuando yo entré y hablé, todo el mundo se quedó callado. Me voltearon a ver. Y para mí fue como, dentro de mí dije, ya la regué. Hice lo que no se debe de hacer, ¿no? Entonces salí aterrorizado. Bueno, salí de la escena, me fui otra vez a butacas, esperé que terminara la obra y yo dije, al final me van a regañar, me van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te crees? Bueno, pues sí, efectivamente, fueron a hablar conmigo, pero pues fueron a felicitarme, porque había logrado lo que el actor con el que ensayaba no había logrado, que era justo la irrupción de ese personaje en ese momento que nadie se lo espera y que cautiva a todos y ocurre un silencio dramático, ahora lo entiendo así, eh, y se va. Pues yo dentro de mí dije, uy, pues yo dije, entre, no sé si me están dando el avión, no sé si es cierto, pero al mismo tiempo me sentía bien, pero al mismo tiempo yo reconocía que haber dicho eso, como lo dije, algo dentro de mí había cambiado, como que se había explotado. Y ya, después de eso dijeron, ¿no te quieres incorporar al entrenamiento? Pues yo, un tanto por la cautivación de ese momento de desahogo, de poder decir groserías que yo nunca había dicho, dije, bueno, entonces empecé a hacer un entrenamiento con ellos de calentamiento físico, de improvisación, de análisis de texto, todo esto casi autodidacta, porque ya algunos de ellos tenían alguna experiencia, no a nivel profesional, digamos, haber estudiado en una escuela formal, pero sí experiencia en el teatro independiente y amateur. Entonces éramos más que nada dirigidos por ellos. Estaba David Ricardo, que había hecho ya teatro en su escuela, en la universidad. Estaba en ese tiempo José Concepción Macías, eh, que ahora es un reconocido actor que aparece en cine, televisión, teatro de Aguascalientes. Y
entre ellos dos nos dirigían prácticamente. Y éramos un grupo, yo ahí entendí de la importancia de ser autodisciplinar. Es decir, no necesitaban estar acarreando a los demás. Teníamos una necesidad de ir allí y aprender, y tal vez yo creo era más la necesidad de hacer cosas que en nuestra vida cotidiana no hacíamos. El resto del grupo algunos eran obreros, había secretarias, había una enfermera, había estudiantes del CCH, había jóvenes pues que en ese tiempo estudiaban otra cosa, estaban terminando la preparatoria, en fin, era muy variado. Y también las edades, porque había desde chicos que serán 17, 18 años, hasta pues ya gente que estaba trabajando, que tenía como 30, 35 años. Entonces era un rango amplio. Y bueno, eso también era afortunado porque entonces el tipo de obras que podíamos abarcar era inmenso, ¿no? No había una necesidad de hacer un miscast en ese sentido. Y como David Ricardo pues le gustaba mucho la dramaturgia, pues prácticamente empezó a escribir obras para el grupo. Y así fue como inicié en el teatro. Creo que fue más por esa cautivación que me hizo despertar algo en el cual dije, yo pensé que nunca era capaz de hacer esto, de poder expresar mis emociones, de poder decir lo que en la vida cotidiana no me atrevo a decir, de poder opinar sobre temas que yo pensaba que en la vida cotidiana pues no tenía interés, ¿no? Porque fuera escuchado. Eh, y bueno, después de eso, al año siguiente decidí salirme de la carrera de diseño industrial y empecé a estudiar teatro, bueno, a buscar, porque pues yo ni siquiera sabía dónde se estudiaba teatro, tampoco el grupo donde estaba, creo yo. Empecé a indagar y di con el maestro Morris Sabariego, que en ese tiempo estaba en el Centro Cultural Universitario dando un taller. Fui con él, me inscribí y ahí empecé con el maestro Sabariego en su escuela. Ahí conocí a Mario Zaragoza, que también estudió ahí, a Jorge Zárate, y ahí de repente dije, me di cuenta también de lo que era trabajar en un grupo independiente amateur y lo que era empezar a tener una formación ya teatral un poquito más metodológica, ¿no? Más sistemática en ese sentido. Y salí después de ahí con la obra Cura y Locura de Juan Tobar, eh, y dije, no, a mí me hace falta todavía estudiar más. No me siento todavía del todo preparado para pararme en un escenario, porque además pues ya empezaba a ver más teatro y decía, ay Dios mío, ¿no? Empecé a ver a los grandes actores y actrices del momento y dije, Julieta Gurrola, Margarita Sanz, Blanca Guerra, todas estas súper histriónicos, que yo decía, todavía me falta. Y fui a hacer un taller. No, no. Empecé a dar audiciones para las escuelas de teatro, digamos, más reconocidas. Fui al NET, no me aceptaron. El maestro Luis de Tavira no me aceptó. Incluso me dijo que no servía para esto, que escogiera otra carrera. Era típico en ese tiempo que los directores dijeran eso. Después supe, ¿no? Que nos bajaran los humos de esa manera. Pero pues yo dije, lo siento. Ya había estudiado 4 años con el maestro Sabariego. Dije, algo tuve que haber aprendido. No me puede venir a decir un señor que estuve equivocado 4 años. Y pues mi necedad me llevó a lo que era entonces el Foro de la Ribera, que en ese entonces dirigía a José Caballero. Hice la audición
y por alguna razón la hice en un estado muy vulnerable. Y creo que gracias a eso José Caballero me dio la oportunidad de entrar y después me lo dijo. Solo por ese estado de vulnerabilidad, yo así lo entendí, dije vamos a probar. Y bueno, pues gracias a él aquí estoy, aprendí mucho. En esa escuela empecé a ver lo que en realidad me estaba haciendo falta, que era encontrarme conmigo mismo, que era enfrentarme a mí mismo al principio y después no tener miedo de enfrentar a los demás, que era aceptar lo que era, lo que sentía, lo que pensaba, que era reconocer que lo que yo quería decir era importante, que mis puntos de vista valían, y a reflexionar muchísimo sobre el hacer escénico. Y por eso así fue como empecé y decidí convertirme en un hacedor de teatro. Y por ahí han pasado muchos maestros. Eh, Regresé después a Casa del Teatro a tomar taller con Luis de Tavira, seguramente él ya ni se acordaba de mí. Eh, bueno, después el Foro de la Ribera se convirtió en Foro Teatro Contemporáneo con Ludwig Margules, que fue un regalo prácticamente, trabajar con él, estar en su escuela, y todos los maestros, desde José Caballero, fue muy selecto con sus maestros, igual Ludwig. Creo que tuvimos la gran fortuna, esas camadas de actores, de tener a maestros contundentes de la escena, ¿no? Sabedores de la escena, que habían formado generaciones enteras. Les llamábamos vacas sagradas. Cada vez se dice bueno, que ya las vacas sagradas están en extinción. Yo aprendí mucho de ellas, muchísimo, sobre lo que se puede hacer y sobre lo que no se debe de hacer. Y gracias a eso ahora también doy clases. Y gracias a eso puedo distinguir qué es lo que yo quiero evitar en el aprendizaje con mis alumnos. Pues sí, ya dije algo que a mí me parece como que me ha dado una línea, ¿no? Una línea de mi profesión, que es combinar el aprendizaje de las artes, del teatro, estos procesos que enriquecen al humano en el saber, en el cómo adquirimos conocimientos. A mí me apasiona cómo adquirimos conocimientos y me parece como una filosofía de vida, ¿no? El aprender a aprender siempre de cualquier campo, el aprender de lo humano, de la gente que sabe, de los viejos, de los niños. O sea, creo que cada encuentro, como decía también Paulo Freire, que los humanos nos educamos unos a los otros. Entonces, yo creo que es parte fundamental de mi hacer también como teatrero, el comunicar para estarnos retroalimentando y educarnos. Y yo sumaría eh, esto de la comunidad, buscar comunidades que no estén centralizadas, buscar aquello que tal vez no se ve tanto. Esto me gusta como labor. Y como creador, esto, siempre buscar este puente de creatividad y generosidad con los que yo creo, con los que hacemos actos creativos, ¿no? Buscar diálogos que no, eh, que no callen las voces de los otros, sino que sumen, ¿no? Que hagan diálogo. Creo que en realidad no me he sentado a distinguir si tengo una filosofía respecto al teatro o una filosofía como artista. Creo que ya hay una línea de investigación sobre la filosofía del teatro, pero en cuanto a mi propia filosofía, pues me la ha marcado la vida, me la ha marcado mi experiencia, me la han marcado las personas con las que he trabajado, con las que he aprendido,
Y tal vez mi filosofía es compartir el momento escénico no solo con mis compañeros actores o con los directores del momento o los escenógrafos, sobre todo compartir con el público en el espacio que sea, compartir desde los ensayos, eh, dar todo lo que uno tiene, no ser pichicato. Tal vez de repente hasta me excedo en dar y me tienen que poner un alto, pero esa es mi filosofía, dar, exponer, mostrar. Eh, Mi filosofía es, a medida que yo doy, sé que voy a recibir. Yo tengo mucha fe sobre todo en los demás, y eso refleja la fe que tengo en mí mismo. La vida me ha hecho aprender que las personas se dan cuenta cuando tú das sin interés alguno, solo con la creencia en la fe de que vas a recibir lo que la otra persona te quiera dar. Y si no recibes nada, no hay problema. El acto está hecho. La parte que me corresponde la hice. Me puedo ir tranquilo. Mi filosofía como artista es observar, aprender, reflexionar, probar primero conmigo, para después, sea en los procesos específicos de creación o procesos personales en mi preparación, vayan dando luces sobre qué puede funcionar no solo a nivel escénico, sino a nivel humano. El teatro para mí, la importancia del teatro no es solo lo que se ve en escena, sino lo que produce a nivel de desarrollo en cuanto a las ideas, en cuanto a las imágenes, en cuanto a las emociones, en cuanto a la manera de ver la vida, en cuanto a la manera de abordar en dónde uno está parado y por qué quiere estar ahí. También mi filosofía es esa. Cuando uno ya no está a gusto en donde está parado, tiene que moverse. Tiene que lanzarse de nuevo a ese vacío, de moverse a otro lugar, aunque no sepa bien a dónde, pero tiene que moverse. La única certeza es que ya no puede seguir en el mismo lugar. Es lo que he hecho, me he movido. Cuando alguien dice, ya no me siento a gusto, o los otros ya no están a gusto con mi presencia, adiós, mucho gusto, hasta pronto o hasta nunca, no lo sé. A conocer otras personas, a conocer otros contextos, a dialogar con otras personas. Mi filosofía es eso, creo, compartir, conocer, dialogar. Creo que en eso se basa mi filosofía como artista. Pues en este momento sí es bien complicado, ¿no? Porque parecería que no sirve para nada, ¿no? Pero ahora descubro que realmente sí tiene su punto, ¿eh? Sí tiene su importancia. Uno en el acompañamiento, el hacer con el otro, con el humano, ¿no? Como decíamos, el compartir es muy poderoso porque no nos sentimos abandonados y más hoy que estamos en nuestras casas, estamos aislados, sentimos como una especie de soledad
y creo que el acto teatral o empezar a tener conexiones con los otros nos hace sentir que estamos acompañados y ya de entrada eso ya es mucho. Sí, Y otros pues, beneficios que siempre le he visto al teatro, ¿no? Te reta a conocer más de la historia. De hecho, justo por eso también decidí estudiar teatro, como que se me hacía algo tan completo que tienes que leer de todos los campos, ¿no? Del conocimiento pues sí, para tu propio ser, ¿no? Pues yo creo que es un género vital para las artes y para la cultura de todo el mundo. Eh, yo más bien diría que tendríamos que ampliar la pregunta hacia la importancia de la cultura teatral, no tanto en el sentido de la especialización en la materia, sino la cultura de cómo el público en general, entre ellos incluyéndonos los que hacemos teatro, estamos cada vez como eh, ávidos de encontrar ese evento vivo que se hace posible en presente, eh, y que siempre está atento a hablar sobre lo que está pasando en el momento y cómo la historia ha estado influyendo en nuestra manera de pensar, de reaccionar, incluso en nuestras emociones, en nuestros gustos, en nuestras discusiones, en todo momento que estamos viviendo y que de algún modo se sintetiza en la escena, y que ahora no solo estamos hablando de un escenario en un teatro o en un espacio público, estamos hablando también en un escenario virtual en el cual nuestros hogares o nuestras oficinas se están convirtiendo al mismo tiempo en nuestros espacios para dar clase o para ensayar o incluso para coordinar todo lo que pasa atrás de esta escena. Entonces yo creo que el teatro justo es un vínculo vivo, aunque sea filmado, aunque sea grabado en un video, sigue estando en vivo, sigue pasando en el momento. ¿Por qué? Porque no se va después a estar haciendo cortes o a estar modificándolo para que se vea mejor o para que se escuche mejor o para que si el actor se equivocó pues vuelva a retomarlo. Yo creo que no. Yo creo que la escena virtual en todo caso tiene que respetar estos peligros de la escena teatral en el momento presente, y quien lo vea tiene que entenderlo así. ¿Por qué? Porque estamos al final de cuentas hablando de la vulnerabilidad del ser humano en cualquiera de los contextos y circunstancias que nos encontramos, en cualquier grupo social o en cualquier ubicación geográfica. Al final de cuentas, el teatro nos revela en principio como humanos, donde quiera que estemos. Y por eso yo puedo comprender una obra de México como también una obra de Europa o una expresión teatral del Oriente o incluso expresiones teatrales también, por qué no decirlo así, de algunas tribus de África, por ejemplo, o de la selva lacandona, o aquí mismo, ¿no? De las fiestas tradicionales en México, porque justo nos habla de la necesidad de sabernos, de reconocernos, de cautivarnos, de inspirarnos, de espantarnos, de sorprendernos, de decir el ser humano no está hecho solo de un solo perfil, tiene millones de posibilidades iguales a los que habitamos en este momento del mundo. Y por eso es la importancia para mí del teatro.
Ya todo lo que tiene que ver con la terminología teatral y el estudio de la especialidad en el teatro, eso es algo que, vaya, se estudia, se va adquiriendo, pero de entrada tiene que ir en función de esto, de lo vivo, de lo humano. Si no, pues ya no le vería sentido a hacer teatro, ya no le vería sentido a estar tratando de transmitir esto que les estoy diciendo. Me dedicaría a otra cosa. Para mí esa es la importancia del teatro, saber del otro para que así yo pueda saber de mí. Siempre es necesario que se modifique, con o sin pandemia, con o no siempre se está modificando. Creo que es es una característica que va implícita al teatro, la evolución de las formas y de los contenidos. Y cuando citas a Shakespeare o a algún clásico, pues siempre está el reto de cómo lo voy a hacer, ¿no? De nuevo. Entonces, siempre tiene que cambiar, se tiene que reinventar. Y es curioso porque también tenemos que tomar en cuenta lo que ya se ha hecho, ¿no? Y los preceptos que nos han heredado estos viejos o los buenos maestros, pero sí, creo que tiene que cambiar y ahora pues evidentemente más. Pues claro que sí. Eh, si no, ya hubiera desaparecido. El teatro siempre se está renovando a medida que el ser humano está progresando, está desarrollando otras maneras de abordar su propia cotidianidad. Por eso el teatro sigue vivo, ¿no? En varios periodos de la historia se ha dicho que corre peligro con la presencia del cine, con la presencia de la televisión, cuando aparecieron las computadoras, ahora con el internet y las redes sociales, siempre se dice el teatro va a desaparecer. No, al contrario, el teatro se está transformando a medida que el mundo cambia y por eso es inacabable. Eh, el teatro va a desaparecer cuando el último ser humano no decida hacerlo. Así de sencillo. Mientras, habrá una posibilidad de hacer teatro, de hacer teatralidad, porque justo es la síntesis de algo que está apegado a mi raíz, a mi genética como humano, a lo que yo estoy viendo en el mundo, incluso más allá del mundo, en el universo, ahora con las posibilidades que nos abren hacia cómo se ve la Tierra desde la Luna o cómo vemos otros planetas, incluso cómo muere una estrella. O sea, eso a mí también me repercute, porque soy parte de ese universo, ¿no? O soy parte de esa divinidad para quienes quieran pensarlo de esa manera. Entonces, el teatro siempre está jugando estas líneas de conexión entre el cuerpo, lo divino, entre el pensamiento y la creencia, entre lo real y lo ficticio, entre la fantasía y la lógica. Siempre tiene estas vertientes. Entonces, por eso es imposible que el teatro no pueda transformarse. Incluso en los teatros muy tradicionales, claro que siguen transformándose. ¿Por qué? Porque no lo hacen las mismas personas. Son personas que efectivamente han heredado la transmisión de esos conocimientos. Y es loable que no dejen morirlos, que no se dejen morir esos conocimientos. Pero la manera en que ellos ya lo están entendiendo, desde vivir en el aquí y el ahora, es otra. De otra manera, pues yo creo que hasta ellos mismos les resultaría innecesario seguir haciendo esa tarea.
Por eso, claro que el teatro se debe de transformar y dejar que lo haga, ¿sí? Y ahí nosotros intervenimos, no nos queda de otra. No tenemos que preguntarle al teatro cómo quieres transformarte, más bien la teatralidad es la que nos está diciendo o te apuras o te quedas, o te subes al barco de lo teatral o escoge otro camino, porque no me puedo quedar en paz, no me puedo quedar en paz. Incluso si estamos llegando a la vorágine del exterminio, el teatro tratará de eso, o el teatro abordará la esperanza desde eso, o el teatro será una posibilidad tal vez de no llegar al exterminio. Hay que transformarse junto con el teatro. En esta respuesta creo que lo que estoy buscando eh, en mis procesos creativos, digamos, en lo académico y también en lo profesional, porque tengo dos proyectos en seguimiento en particular que ahorita me están exigiendo estas respuestas, es uno, que es en el académico, busco que mis actores alumnos realmente ratifiquen hacer teatro, reafirmen hacer teatro con lo que hay, con lo que tienen, con ellos mismos, ¿sí? Yo volvería a esta filosofía de Grotowski de hacer teatro hacia, o sea, con uno, ¿sí? Con lo que es. Y en ese sentido, si tengo aquí un objeto, y eso es lo que estoy explorando también, los objetos que tienes en casa, cómo podemos presentarlos, cómo puede salir un objeto, dialogar con él, cómo yo puedo moverme en este espacio, te decía, ¿no? En este escenario que ahora no nos acota. No tengo respuesta, más bien estamos preguntándonos juntos en este contexto académico y en el otro contexto que estoy como actor, el director nos pone retos muy buenos, ¿no? O sea, de pronto nos dice, bueno, a ver, muéstrame, tienen 30 minutos para mostrarme cómo puede ser erótico sin mostrar tu cuerpo, ¿no? Ahí en ese cuadrito, ¿no? Y dices, ay, ¿y cómo le hago, no? Y entonces nos armamos así como la improvisación, la escena, mandamos el video, las fotos o nos presentamos así. Entonces son como retos, ¿no? O sea, yo qué le aportaría el buscar siempre estas cosas, ¿no? O sea, ya sea como creador, ponerte en el que la teatralidad es inherente al humano y el juego con lo que tienes te puede exponenciar mucho la creatividad. Pues en este momento yo lo veo más desde la pedagogía teatral. Es un campo que sin pensarlo empecé a inmiscuirme, a averiguar, a investigar, a vivir, a comentar con colegas y me cautiva la pedagogía del teatro. La pedagogía en el sentido no solo de las metodologías y la sistematización del aprendizaje, también la pedagogía desde la ética, desde los valores, que tienen que ver con lo humano, pero también con la profesionalización en el teatro, entendiendo profesionalización a todos aquellos que nos dedicamos al teatro y que nuestra vida depende de ello. Porque justo una profesión viene de profesar. Yo profeso lo que hago, yo profeso lo que creo, yo profeso lo que pienso. Porque si estoy haciendo, pensando y creyendo lo de otra persona, entonces solamente estoy imitando, estoy copiando. Pero no, yo creo que justo profesar del profesor y de la profesionalización viene desde un conocimiento y reconocimiento inacabable de mi ser, de mi persona, de mi estar aquí y en el ahora,
y de cómo repercute todo lo que pasa fuera de mí, todo lo que yo puedo decidir tomar o no, o todo de lo que está fuera de mi control incluso, pero que al final de cuentas me habita, me afecta, me conmueve, o yo decido poner una defensa, una barrera, pero no quiere decir que por eso me pueda desapegar. Y mi aporte al teatro es ese, cómo desde la pedagogía poder dialogar con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes o con la gente mayor que se interesa en acercarse al teatro y decir, hable lo que ustedes quieren decir. Las obras están escritas para que ustedes digan lo que necesitan decir, no para decir solo lo que el autor quiso. Si una obra ya no me dice lo que yo quiero decir, no la hagas. Si un director viene a decirme y a proponerme algo que yo no quiero decir, no trabajes con esa persona. Si hay una necesidad en mí de expresarme teatralmente sobre algún tema, sobre alguna vivencia, sobre un acontecimiento, sobre un acto de la naturaleza, hazlo, hazlo. Para eso está la pedagogía. Para eso habemos personas que podemos orientar, podemos asesorar, podemos acompañar. No tanto decir cómo hacerlo bien o cómo hacerlo perfecto. Yo creo que justo en el teatro no hay cosas que pueden decirse está bien o está mal, está perfecto o tiene muchos errores. Para mí ya mi aporte al teatro sería eso, que nos dejáramos de evaluarlo desde esos criterios y fuéramos realmente a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué esto que estoy viendo hay algo que me atrae o me repele? ¿Hay algo que me interesa o me genera poca cosa? ¿Por qué? Porque a la respuesta de ese por qué yo me puedo involucrar y puedo descubrir tal vez la razón de ser de ese acto, pero también una posibilidad de que yo pueda generar un continuo, una contrarrespuesta, una tesis, una antitesis sobre eso que acabo de presenciar. Por eso mi aporte es la pedagogía y abrir, en este caso, el campo también profesional del teatro sobre los jóvenes que sobre todo vienen de las comunidades, de los barrios, a decir también lo que ustedes hacen ahí desde su teatralidad es importante. Y es importante no solo que la valoren, sino que justo ayuden a que se transforme, a que siga viva, pero no solo de una manera repetitiva, sino de una manera también contundente y dando respuesta a lo que acontece en el mundo, o a lo que acontece en México, o a lo que acontece en tu poblado, o en la casa de tu vecino, o en tu mismo hogar. Yo desde ahí veo la mirada de la pedagogía del teatro. Sí, claro, está más conectada con una interdisciplina y transdisciplina hacia la sociología, la antropología, la psicología, la salud,
eh, el desarrollo del medio ambiente, claro, tiene que ir por ahí. Ya el artista ya no es solo para hacer una obra de arte. Creo que ese periodo ya lo dejamos atrás en el siglo pasado. Quien esté pensando en estudiar artes o en estudiar teatro para hacer obras de arte, exclusivamente, para mí es muy limitado ese campo. Y si yo quiero dar clases pensando que todos mis alumnos tienen que ser capaces de hacer obras de arte a través del teatro, desde este concepto de reunir con toda la institucionalidad y todos los criterios estéticos para que eso se valore como una obra de arte, no tiene sentido ya para mí. Porque entonces lo único que tengo que transmitirles son fórmulas. Lo único que puedo decir es que, pues, estudia cómo este artista hizo esta obra de arte y haz lo mismo. Una obra de arte para mí no tiene que ver solo con eso, tiene que ver con una autenticidad. Y no puede haber autenticidad sin un conocimiento de mi persona y un reconocimiento de mi entorno y una valoración de lo que ocurre en la unión con esos dos campos. Si no, es muy difícil. Por eso, pedagógicamente, el teatro también se tiene que estar transformando. Ahorita estamos ante un reto. Tenemos que cambiar toda la visión de las escuelas de teatro ahora ante esta necesidad de tener que hacerlo de manera virtual y ante una cámara. Y además, en contingencia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Aún saliendo de la contingencia. Porque desde mi punto de vista, las nuevas generaciones seguramente van a vivir esto mucho más seguido poco a poco. Tienen que tener los elementos para poder estar ahí, para poder estar vivos, para que no se sientan frustrados, para que su estado de ánimo perdure y aún así puedan expresar lo que quieran desde este campo escénico virtual. Es un gran reto para mí y sería como un aporte al teatro inmiscuirme un poquito más en eso. Bueno, realicé junto con mi pareja un video que era acerca de estar en casa, ¿no? La libertad está en casa y estamos participando de una convocatoria. Eso por un lado. Por otro, pues continuar el proceso que yo venía haciendo de manera presencial en el SEMA, en la licenciatura. Transportar todo, una obra tan compleja. Estamos haciendo la ópera de los tres centavos, como tú sabes, de Brecht. Ahora pensarlo a la pantalla, ¿no? No como un montaje, sino como qué vamos a hacer con esto, ¿no? Como este reto. Ha sido muy difícil, pero justo vamos encontrando, no hay respuestas, ¿no? Y eso es en lo que me encuentro a nivel también académico. Pues sobre todo me estoy dedicando a la pedagogía, a dar clases, pero también a dirigir la escuela del teatro del Centro Morelense de las Artes, lo cual es también pues meterse con las clases de los maestros. Si hay una libertad de cátedra, indudablemente, pero también tiene que haber una visión sobre todas esas materias, hacia dónde en conjunto queremos llevarlas, qué se tiene que transformar de esas materias, cómo evaluar los procesos que se están teniendo con los muchachos y también tomar muy en cuenta lo que los muchachos están recibiendo o con lo que se están quedando de esos procesos.
es un campo inmenso desde mi punto de vista. Eh, y esa es ahorita como mi mayor dedicación. En cuestión de creación escénica, pues ahorita estoy trabajando con justo una compañía de danza, con Ictus, que me ha invitado a un proyecto que ellos han querido generar desde una convocatoria de la Secretaría de Cultura Federal y el Teatro Helénico, justo para resolver los espacios que se quedaron ahorita como en stand-by justo por la contingencia, y hacer una propuesta para volverlos a habitar, o al menos para que puedan sostenerse mientras volvemos a esta nueva normalidad que le están llamando. Y bueno, pues para mí ha sido un placer haber sido invitado, porque a mí me encanta la danza. De hecho, si no hubiera encontrado el camino del teatro, en su momento la danza también me abrió una posibilidad, y le dediqué 3 años y bailé por ahí con una compañía. Y es una área también que me fascina, y que ahorita que me invitan a participar con esta compañía desde lo teatral, ha sido un encuentro maravilloso. Y de ahí respondo a la última pregunta sobre si eso ha implicado otra manera de procesar mi creación artística. Por supuesto que sí, porque justo es dialogar desde el lenguaje de lo teatral y el lenguaje de lo dancístico. Dialogar con los bailarines es otro, otro sistema de pensamiento, y es otra manera de abordar y de resolver. Eh, y también su manera de apreciar la estética de la escena. Eh, es bien interesante, y para mí lo que me ha generado es pues expandir mi campo de acción, ¿no? Expandir mi conocimiento, poner el ojo en otros puntos que a lo mejor se había tomado en cuenta en algún momento, pero que en el teatro de algún modo no son tan imprescindibles, o al menos no son tan prioritarios, pero en el caso de la danza sí. Y este grupo tiene la particularidad de que al menos para esta propuesta su lenguaje sí está rayando en lo teatral. Eh, Justo también porque lo tenemos que armar cada uno desde la contingencia, y estar viéndonos desde la cámara, y cómo resolver eso ha sido para mí un reto también. Yo creo que también para ellos, cómo hacer un ensayo desde este punto, qué presentar en un video y después comentarlo entre todos, cómo estar solucionando cosas que sabemos que hasta que lleguemos a presentarlas en el espacio realmente sabremos si están funcionando o no. Pero al final de cuentas, lo que a mí me está remitiendo, y creo que también para la compañía, es valorar esta frase ya por muchos dicha: menos es más. Economía de medios, diría Ludwig Margules. Absolutamente. Y potenciar esa economía hacia una línea que sobre todo parte de la autenticidad, ¿sí? Creo que tengo la fortuna de que la compañía ya tiene su autenticidad, ya tiene su identidad, entonces es mucho más fácil, porque ya saben por dónde explorar, ya se conocen. Incluso dentro de sus propuestas individuales hay caminos certeros, hay caminos comunes, y desde ahí pues yo he podido insertarme muy fácilmente, porque tienen que ver mucho también con lo que yo busco en la teatralidad, ¿no? Sobre abrirme hacia lo que mi cuerpo quiere decir, lo que mis ideas quieren expresar,
sobre lo que este estado de estar en contingencia me está generando. Eh, y como estamos abordando desde detonantes, no desde textos fijos y específicos o desde coreografías ya realizadas, es más un sistema de experimentación y de laboratorio, de algún modo a la distancia, en el cual a mí me está encantando el resultado, en el que incluso el pequeño movimiento, el pequeño gesto, incluso ellos están aventurando a utilizar la voz y la palabra, están generando ya atmósferas y espacios muy personales. Y sí, yo tengo fe que eso dará puntos de comunicación y de referencia para quienes lo vean. Porque estamos abordando desde lo que implica la sensorialidad. Entonces nuestro reto es eso, cómo hacer algo sensorial, incluso si solo va a ser visto a través de una cámara. Y sobre eso, pues creo que es una propuesta también muy surrealista. Y bueno, pues ahí la danza tiene mucho que decir, ¿no? Es mucho más abstracta que el teatro. Entonces el surrealismo, los bailarines lo entiende su cuerpo muy fácilmente. Entonces también eso ha facilitado mucho las cosas. Y a mí lo que me ha impactado es también que al menos esta compañía de Ictus tiene también como un sistema ya muy organizado en cuestiones de producción y en cuestiones de la línea que ellos manejan y de difusión y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que pocas compañías de teatro se manejan como esta de Ictus Danza. Y, y me atrevería a decir que las compañías de danza tienen como este plus en comparación con las de teatro, que son mucho más fluctuantes, ¿no? En ese sentido, ha sido para mí una grata sorpresa ahora inmiscuirme en la danza, pero desde una dirección escénica muy de la mano con la dirección conjunta, pero también muy abierta al diálogo sobre lo que yo puedo aportar en cuanto a la estética de lo teatral, en cuanto también a esta dirección de la escena desde la cámara, desde las tomas, desde las atmósferas, incluso las atmósferas sonoras, que también esta compañía tiene un integrante que se dedica a eso, a la sonoridad, a la música. Entonces eso es un campo de cultivo muy fértil siempre, ¿no? Porque entonces la experimentación se puede realmente estar comprobando casi día con día. Y eso es muy grato, muy, muy grato. También teníamos este proyecto de Antonio y Cleopatra de Shakespeare en Corazón Compañía Creativa. Como nos vamos a presentar en algún momento, espero. La propuesta original tenía que ver con trabajar con estudiantes de teatro, con creadores de Morelos, hacer laboratorio, incluirlos en el montaje, ¿sí? Y ahora con esto nos estamos replanteando, ¿sí? Cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer que la obra viva. Entonces sí, derivado de la pandemia, mis proyectos tanto creativos como académicos se han visto modificados. Y gracias por invitarme, Miguel, gracias por tu esfuerzo. Saludos al equipo de Brujas Teatro.
allá Morelos, que también tiene mucho que dar, ¿no? Y mucho espacio que explorar. Y bueno, pues con esto termino la serie de preguntas de Brujas Teatro. Gracias por invitarme a participar y bueno, espero que les sirva para lo que ustedes están planeando por ahí en sus proyectos. Hasta pronto. Saludos a Brujas Teatro y a todos los que vayan a ser partícipes de esta iniciativa.